Hola, mi nombre es Ricardo Ochoa y estoy aquí para traerles esta historia a Dimensión Desconocida. La historia es del narrador de las tinieblas, Martín Barajas, y dice: lo que pueden ver los perros. Nosotros teníamos la costumbre de que al terminar el turno de trabajo nos veníamos a hacer una carnita asada y a tomar unas cervezas. Aquí a mi terreno, que está algo alejado de las demás casas, y así poder poner música fuerte sin estar molestando a nadie. Esa ocasión estábamos en invierno y aparte de hacer la lumbre para la carne, nos propusimos prender una fogata para calentarnos un poco, en lo que estaba la comida, además de aprovechar para estar platicando alrededor de la misma. Ya cuando prendimos, cada quien acercó lo que encontró para sentarse y recibir un poco de ese calor. Entre pláticas diversas llegamos hasta las historias de terror, y a mí me llegó a la cabeza algo que me había platicado mi abuelo, que era acerca de las cosas que podían ver los perros, cosas que por nuestro bien mental nosotros no podíamos ni debíamos ver. Y eso fue algo que les platiqué a todos, además de que también les dije que a mi abuelo, ya por último, me dijo a modo de advertencia: jamás se te ocurra ponerte las lagañas de los perros en los ojos, porque eso te va a permitir ver lo que ellos ven y eso te puede dejar loco. Todos se rieron cuando les terminé de decir eso, pero Carlos se quedó serio y viendo a la nada. Raro de él, porque era una persona demasiado inquieta. Todos volteamos a verlo porque nos pareció rara su reacción, porque normalmente él hubiese sido el primero en burlarse. Intentamos hacerlo reaccionar haciéndole bromas y riéndonos, pero él seguía ido. Reaccionó de repente diciendo: yo ya había escuchado esa historia de los perros y desde hace mucho lo quiero intentar. Ahora todos nos quedamos serios hasta que pensamos que solo estaba jugando, pero nos dijo: si me ayudan, yo me aviento a hacerlo. Además, ¿qué tanto pueden ver los perros que yo no pueda aguantar? Estuvimos de acuerdo con él y aprovechó que también estaba el Pinto, que es el perro que cuida el terreno. Le quitó las lagañas con mucho cuidado y antes de ponérselas nos dijo: si me ven que me pongo todo raro o loco, échenme agua para reaccionar. Todos nosotros estábamos muy atentos viendo porque pensamos que se iba a echar para atrás a último momento, pero no fue así. Desgraciadamente no fue así. Repito, nosotros no dejamos de verlo en todo momento. Entonces se puso las lagañas en sus ojos y al momento de abrirlos nos dijo que no veía bien, ya que se había tallado un poco fuerte los ojos. Como pudo, se medio limpió los ojos y cuando los volvió a abrir se cayó hacia atrás, soltando un grito horrible de terror. Como pudo, se empujaba hacia atrás intentando huir de algo o alguien que solo él podía ver. Nos gritaba: ¡no! ¡Quítense de ahí! ¡Ahí están! ¡Se ven horribles! ¡Ahí están con ustedes! ¡Quítense de ahí! Nosotros intentamos calmarlo, queriéndolo agarrar ya que no creíamos que fuera a reaccionar así de asustado. Pero cada vez que intentábamos acercarnos a él, él nos gritaba más fuerte que nos alejáramos, que alejáramos a esas cosas de él. Y no sabíamos qué hacer. Y en cierto momento tuvimos que dejar de retroceder porque el miedo que él tenía incluso pasó por encima de la fogata. Entonces nos fuimos a agarrarlo y sus gritos de desesperación se hicieron más fuertes, además de que manoteaba como podía. Solo se pudo tranquilizar hasta que se desmayó. Fue cuando aprovechamos para lavarle la cara y después lo llevamos a su casa. Al día siguiente, ya en el trabajo, fue lo primero que platicamos e incluso le íbamos a preguntar qué fue lo que vio, pero no llegó a trabajar. A la salida, otro amigo y yo fuimos a su casa a ver cómo estaba, pero nos dijeron que desde que se despertó lo hizo gritando muy asustado y se encerró en su cuarto y que no había salido desde entonces. Y pues bueno, el pobre Carlos ya no fue el mismo desde que se puso las lagañas de Pinto. Carlos se volvió loco. No sé qué es lo que haya podido ver ese día y honestamente me invade la duda. Desde entonces, porque en cada ocasión que se me ocurrió preguntarle, se ponía a llorar y gritar con mucho miedo y desesperación. Aunque sé cómo hacer para poder ver lo que él vio y así terminar con mi duda.
El miedo se apodera de mí porque sé que también podría llegar a quedar igual que Carlos. Ahora que saben, es esa nada a la que los perros le ladran, a veces con enojo y a veces con miedo. También ya saben cómo poder ver esas cosas que lograron volver loco a Carlos en solo unos instantes. Otra cosa, la única persona que Carlos le dijo cómo eran las criaturas que vio fue a su mamá. Y ella nos contó cómo eran esas criaturas tan horribles que Carlos tuvo la mala fortuna de ver. ¿Qué opinan, amigos? Esta historia es algo que invade la dimensión desconocida. La siguiente historia, por Eduardo Espinosa, es la historia que nos cuenta sobre su abuela. Mi abuelita siempre fue una mujer valiente, pero cuando era niña pasó por algo que la marcó para siempre. Ella me lo contaba a menudo con ese tono serio y pausado que hacía que cada palabra calara hondo. Esto ocurrió cuando mi abuela tenía unos 10 años y vivía en un pequeño pueblo rodeado de grandes haciendas y caminos desolados. Una noche mi bisabuelo la mandó a llevar unos tamales recién hechos a la casa de su hermana mayor para que los compartiera con sus hijos. Era tarde, ya casi medianoche, pero en ese entonces la vida era diferente y los niños como a mi abuela crecían acostumbrados a esas tareas. El camino hacia la casa de su tía era largo y solitario. No había luz, solo un sendero polvoriento rodeado de árboles y campos abiertos. La luna iluminaba apenas lo suficiente para distinguir el camino y no había casas cercanas, solo las imponentes haciendas a lo lejos, cuyas sombras parecían alargarse y moverse con el viento. Mi abuela caminaba rápido abrazando el paquete de tamales contra su pecho. A medida que avanzaba sintió un extraño silencio. Ni siquiera el canto de los grillos se escuchaba. Entonces, al pasar frente a un enorme árbol que se alzaba a un lado del sendero, escuchó un silbido. Al principio no le prestó mucha atención, pensó que tal vez era el viento o algún ave nocturna, pero cuando intentó cruzar frente al árbol, levantó la mirada y lo vio. Un hombre colgaba del árbol. Su cuerpo oscilaba ligeramente como si una brisa invisible lo empujara. Mi abuela se quedó paralizada, incapaz de mover un músculo, mirando fijamente al hombre. Pero entonces, para su horror, el cuerpo comenzó a moverse desesperadamente. Sus piernas pateaban al aire y sus manos intentaban aflojar la cuerda que tenía atada al cuello. Mi abuela retrocedió unos pasos, pero el hombre, o lo que fuera, comenzó a bajar del árbol como si luchara contra la cuerda que lo retenía. Mientras se acercaba, ella pudo verlo mejor. Su rostro estaba desfigurado, lleno de cortes y moretones. Su ropa estaba rota y cubierta de sangre seca. Parecía que había sido torturado antes de morir. El pánico la invadió y mi abuela hizo lo único que se le ocurrió. Con manos temblorosas sacó un fósforo de su bolsillo y encendió un pedazo de papel que llevaba. La luz del fuego iluminó por completo a la figura, revelando algo aún más aterrador. Los ojos del ahorcado no eran humanos, eran negros como el vacío, y de su boca colgaba algo que parecía carne desgarrada. De repente, el sonido de cascos rompió el silencio. Un hombre a caballo apareció desde la oscuridad. Llevaba un sombrero ancho y una lámpara colgando de su silla de montar. Al ver a mi abuela aterrorizada, detuvo su caballo y le preguntó qué ocurría. Mi abuela apenas pudo explicar lo que había visto, señalando hacia el árbol. El hombre miró al ahorcado y luego a mi abuela como si entendiera perfectamente la gravedad de la situación. Sin decir nada más, le ofreció cruzarla al otro lado del camino. Mi abuela, aún temblando, se subió al caballo y se aferró con fuerza a la cintura del jinete. El caballo empezó a galopar con fuerza y el ahorcado saltó del árbol y comenzó a perseguirlos. Mi abuela podía oír los pasos frenéticos de aquella cosa detrás de ellos, el ruido de su cuerpo arrastrándose como si no pudiera sostenerse bien. El jinete no se detuvo, golpeaba al caballo con las riendas, instándolo a correr más rápido. Pero justo cuando cruzaron al otro lado del sendero, el caballo se detuvo en seco y cayó al suelo,
muerto. Un hilo de sangre le salía por la nariz y el jinete con calma desmontó como si ya supiera que esto iba a suceder. Sin decir una palabra quitó la silla del caballo, miró a mi abuela y señaló el camino hacia la casa de su hermana. Mi abuela, aterrorizada pero agradecida, corrió hasta llegar a la puerta. Cuando volteó para mirar al hombre, él ya había desaparecido. Mi abuela llegó a salvo a casa de su hermana, pero esa noche jamás se le borró de la memoria. Siempre decía que lo que vio no era un hombre, sino algo mucho peor, algo que no debería haber salido de la oscuridad, algo que salió de la dimensión desconocida. Amigos, cada historia que contamos para ustedes es con todo el afán, con todo el gusto, para que ustedes tengan una noche llena de historias, poderles llevar el mejor contenido que sea de su agrado y que puedan regalarnos un me gusta o comiencen a seguir nuestro canal. La siguiente historia es el Hospital del Terror. En lo profundo de los bosques sombríos y cubiertos de niebla se alzaba majestuoso un antiguo hospital psiquiátrico conocido como La Esperanza. La estructura, en otro tiempo imponente y prometedora de esperanza, tal cual indicaba su nombre, para los desamparados mentales, ahora yacía en ruinas. Su fachada de ladrillo crujía bajo el peso del abandono y el olvido, y las ventanas rotas se erigían como ojos vacíos mirando al mundo exterior con una tristeza que resonaba en el alma de aquellos pocos que se atrevían a acercarse. En una noche oscura y tempestuosa, un equipo de jóvenes aventureros, ávidos de emociones fuertes, decidió desafiar a los rumores que rodeaban al hospital La Esperanza. Intrigados por las historias de los lugareños sobre los susurros de almas perdidas y los lamentos de los condenados, se adentraron en los pasillos tenebrosos de aquel ruinoso edificio en descomposición. Entre ellos se encontraba Ariel, un chico valiente y temerario que lideraba la expedición con una mezcla de excitación y nerviosismo. A su lado iba su amiga de toda la vida, Susana, cuya curiosidad superaba su cautela. A medida que el grupo de jóvenes, linternas en mano, exploraban los corredores empapados de humedad, la sensación de opresión se intensificaba como si seres monstruosos los espiasen desde los recovecos. Las vetustas paredes parecían impregnadas por la angustia y el sufrimiento de quienes habían sido encerrados ahí. Los gritos distantes retumbaban en el aire, apenas audibles, pero lo suficientemente reales como para provocar escalofríos en la columna vertebral de los intrépidos exploradores. Pronto estos se encontraron frente a una puerta entreabierta y un gran nerviosismo recorrió la espalda de Ariel cuando su linterna iluminó la palabra desgastada: Celda 13. Con el corazón latiendo con fuerza, empujaron la puerta y entraron en la neblina claustrofóbica de la celda. Lo que encontraron dentro los dejó sin aliento. En el rincón más alejado de la habitación, un hombre encadenado yacía sobre una cama oxidada, con los ojos vacíos y la mirada perdida en la nada. Su piel estaba pálida y desgastada, como si el tiempo mismo se hubiera olvidado de él. Esa habitación estaba derruida, casi no tenía paredes y se veía el patético exterior a la lumbre de la luz lunar. Al advertir su presencia, el individuo se incorporó y dejó caer las cadenas para que los intrusos supieran que estaba libre. Recién entonces lograron visualizar aquel espantoso rostro cadavérico, casi una calavera cubierta por una tira de piel alajada, con un estremecimiento de horror. Ariel, Susana y los otros jovencitos reconocieron al hombre espectral como el caníbal de la carretera, un monstruo que se alimentaba de la carne de sus víctimas con una ferocidad inhumana. Pero antes de que pudieran reaccionar, una risa siniestra resonó y otra sombra se materializó detrás de ellos. Su amenazante presencia les impedía huir a través de la puerta abierta
por lo cual habían ingresado. Aquel que les cerraba el paso era un sujeto inmenso. Ese engendro estaba en cuclillas como si se aprestase a saltar sobre ellos, cual animal salvaje. Vestía una sucia camisa remangada que dejaba al aire sus nervudos brazos y sus manos de dedos que parecían garras. Unos largos y desgreñados cabellos enmarcaban su rostro feroz, deformado por una enfermedad que cubría de llagas su piel y le había corroído tanto que un hueco ocupaba el lugar de su nariz. Se trataba del guardián del hospicio. Su mirada estaba llena de locura y desde su boca de dientes putrefactos le sonreía con una malicia retorcida. «Bienvenidos a mi hogar», exclamó con voz chillona y maníaca. «Aquí es donde los perdidos encuentran su refugio y los condenados encuentran su destino». Con horror, el retumbando de sus entrañas, Ariel y Susana se dieron cuenta de que habían caído en una trampa mortal. El guardián del hospicio era en realidad el cómplice del caníbal de la carretera, un ser tan despiadado y carnívoro como su compañero de crímenes. En medio de la penumbra y el caos, la pelea por la supervivencia se desató. Mientras Ariel, Susana y demás chicos luchaban desesperadamente por escapar de las garras de la locura que los rodeaba, pero en el corazón de ese perverso hospicio, donde los secretos y las sombras se entrelazaban, en una danza macabra, la línea entre la cordura y la demencia se desdibujaba, y el destino de los intrépidos exploradores pendía de un hilo. Mientras tanto, entre las sombras más profundas, el caníbal aguardaba pacientemente con sus ansias de sangre y de carne fresca, palpables en el aire enrarecido. Y cuando la noche llegara a su fin, el viejo hospital reclamaría más almas perdidas para alimentar su hambre insaciable de horror y desesperación. Esta historia, amigos, es algo más de la dimensión desconocida.